Ya lo habíamos dicho, vamos a conversar de la situación económica y política que actualmente está viviendo Brasil. Voy a presentar de inmediato quienes están con nosotros en este panel. Juan Bravo, economista de Clapes UC, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. Gracias, Jano, por estar aquí. Buenas noches, Juan Manuel. Nuestro amigo Felipe Vergara también, que nos ha acompañado varias veces, analista político de la Universidad Andrés Bello. Gracias por estar aquí, Felipe, bienvenido, buenas noches. Lo mismo para Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, el New York Times sacó una frase que dice, seguramente ya la habrán visto en más de alguna oportunidad, que Brasil pasó de ser un país emergente a un país en emergencia. ¿Quién podría resumir cómo Brasil, que según The Economist apuntaba a ser al 2026, una de las principales economías, la quinta del mundo, a estar hoy día en una situación tan compleja? ¿Alguien quiere tomar la batuta? Siéntanse con toda la libertad, este programa es de ustedes. Sí, yo puedo decir que yo lo sintetizaría de la siguiente manera: la tormenta perfecta, porque tenemos tres crisis simultáneas que se alimentan al mismo tiempo, que es la crisis de credibilidad. Hay una presidenta que está en un 9% de credibilidad y más de un 70% de desaprobación. Ya, tener un dígito es algo dañino, peligroso. Una crisis económica, con una inflación disparada, o muy alta, si no disparada, y además con niveles de desempleo que ya están empezando a preocupar. Y al mismo tiempo lo político, el nivel político, donde hay acusaciones de corrupción, pero además donde hay dispersión en el campo político propio de la presidenta, y además en la oposición no hay acuerdo. Entonces, estas diferencias que hay al interior del mundo oficialista están de alguna manera alimentándose por las otras dos crisis que he mencionado. Déjame entonces ir una a una, Juan. Vamos a la económica, porque no digo que sea necesariamente la más importante, pero creo que es la que tiene más impacto inmediato en una población que ya ha salido a cacerolear con muchísima fuerza, no a cacerolear como aquí nosotros lo hemos entendido por la delincuencia, sino que allá derechamente están reclamando porque las promesas no se están cumpliendo, pero además la sensación de pobreza se ha hecho muy presente. ¿Qué es lo que ha llevado a Brasil a haber tenido este frenazo y esta situación económica que hoy día dista mucho de lo que podíamos comparar hace 4 años? Sí, yo concuerdo con Gilberto en que aquí hay una tormenta perfecta, efectivamente. Por un lado tenemos políticas internas, digamos, que han sido muy expansivas. El déficit fiscal el año pasado en Brasil estuvo en torno a 6% del PIB, un déficit muy grande y que además es un déficit sostenido, no es algo que haya pasado en los últimos años, sino que consistentemente Brasil ha estado teniendo estas políticas fiscales donde se gasta más que los ingresos. Y al mismo tiempo eso contribuye a tener indicadores de inflación alto. Ya la inflación, el promedio del año pasado estuvo sobre el 6%, este año se espera que se empine sobre el 8% en promedio. Al mismo tiempo tenemos una desaceleración muy drástica. El año 2010, después de la crisis financiera internacional, digamos, que fue una crisis mundial, Brasil creció cerca del 7%, efecto rebote, pero inmediatamente pasó a crecer menos del 3%. Y el año pasado creció 0,1% y este año, según el FMI, va a tener una recesión. La economía decrecería 1% y a futuro la verdad es que las perspectivas son de muy bajo crecimiento. Entonces se han conjugado varios factores que han generado esta tormenta y, bueno, aparte de eso hay elementos externos, no solo se debe a algunas políticas internas. Los principales socios comerciales de Brasil son la Unión Europea y China. Más o menos les exporta el 20% de su canasta a cada uno de ellos. Y por lo tanto, estas son dos economías que están hoy con algún tipo de problema. La Unión Europea lleva mucho tiempo creciendo a tasas bajitas. China, recientemente tuvimos esta medida del Banco Central, ¿cierto?, para intervenir el tipo de cambio, de evaluarlo, para ayudar al sector exportador, y eso nos refleja que la economía china está con algunos problemas. Entonces, además, los socios comerciales de Brasil están en una situación de debilidad y por lo tanto, en ese sentido se configuran factores internos y externos para esta tormenta perfecta. La misma pregunta, Alejandro, ¿qué agregaríamos a esta realidad que está viviendo Brasil? Donde además sería bueno recordar que todas las proyecciones de crecimiento que se hicieron durante el primer año de gobierno de Dilma, todas mostraban que entre lo que se proyectaba y lo que conseguía para ese año definitivamente eran en una distancia, o sea, no se alcanzaba nunca la meta y eso que las proyecciones eran más bien conservadoras.
Bueno, yo creo que Brasil en estos momentos es una gran lección de cómo no se debe manejar una economía. Ya citabas muy bien el exceso de gasto que hubo en la economía y por lo tanto el déficit en cuenta corriente que apareció junto con el déficit fiscal. Y por lo tanto claramente una economía que no está en equilibrio y llega en un momento en que Estados Unidos toma la decisión de retirar el estímulo monetario que durante muchos años ayudó a la economía norteamericana a recuperarse como lo está haciendo ahora. Y eso significa que en general los países emergentes, y entre ellos los llamados BRIC, ¿no es cierto?, Brasil, tienen mucho menos acceso a financiamiento y eso ha sido coronado, dado el conjunto de situaciones políticas internas, entre ellos las situaciones con Petrobras, a que en estos momentos tenga un downgrade, lo que significa que le va a costar más conseguir los recursos, el costo de esos recursos va a ser más alto y en general podría provocar un cierto efecto contagio en el vecindario, ¿no?, que es lo que nos llega en el peor momento dada la desaceleración de nuestra economía. Claro. Pero yo subrayaría la importancia que tiene la disciplina fiscal. Brasil se hizo el leso con la disciplina fiscal y ahora está pagando los costos. Esos son los costos que yo he llamado los costos del populismo. Mientras más populismo hay en un país, peor va a ser después la vuelta a crecer y lo que los pasa más mal son los pobres, que tienen que trabajar más, dormir menos y comer menos. Ya. Felipe. Sí, yo creo que complementariamente a esta situación económica, política, hoy día se le suma un tercer agravante que es el concepto ético. Hay una... Ya Brasil ha vivido otras crisis económicas durante su historia, es una situación más o menos recurrente, tiene también situaciones recurrentes desde el punto de vista político, hay instituciones, Fernando Collor de Mello, hoy día la presidenta está enfrentada a una potencial destitución que le están pidiendo, pero afortunadamente el presidente del Senado la resguardó un poco, pero el presidente de la Cámara de Diputados, que era de su misma alianza, hoy día es su mayor adversario. Claro, sería bueno recordar que Fernando Collor de Mello, el año 92, ¿no? 92, sí. Cuando enfrentó esta acusación o esta petición para destituir, lo que se conoce como el impeachment, en el fondo, sí, terminó él renunciando, tenía niveles de desaprobación del 68%. Dilma, según la última encuesta del diario Fola, es del 71% y apenas un 8% de respaldo. Solo un 8% está a favor de ella a pocos meses de haber asumido su segundo mandato. La clase política, que nunca ha sido muy bien valorada posiblemente en la realidad brasilera, hoy día a través del escándalo de Petrobras adquiere una relación mucho más adversa por parte de la ciudadanía. Entonces ya el malestar se transforma en algo generalizado, con caudillismos personales de gente que quiere aspirar al poder y hacerse de esta presidencia buscando la destitución, como sea. Son los elementos y los argumentos que hacen que hoy día Brasil no solo tenga una crisis económica de magnitudes, sino que también vaya agravada e incrementada por situaciones complementarias que hacen que esto sea mucho más complejo, hasta replicable a lo que podría ser el modelo chileno hoy día. Tú decías, Gilberto, que a la combinación de factores incluye, por supuesto, la situación política. Voy a ir a esa en un momento más, pero antes, ¿cuánto también de lo que le está pasando a Brasil, además de lo que dice Alejandro, lo que complementa Felipe y Juan, de la disciplina fiscal y estas cosas, puede tener que ver también con el hecho de que Dilma no es Lula? Es decir, Lula tomó el país y lo administró de una manera, probablemente también tratando de dar ciertas garantías. Cuando él fue candidato generó mucho temor porque era un hombre que venía de un extracto pobre, era un tornero sin una profesión, líder además del Partido de los Trabajadores, que es un partido de izquierda, pero trabajando muy codacorriente, así lo hizo con el mundo empresarial, donde él entendía que no había desarrollo y crecimiento si es que no se hacía de esa manera. Y que la personalidad de Lula, digamos, lo ayudó a ser elegido como uno de los gobernantes más destacados en ese entonces, y Dilma no tiene la misma historia. Sí, los niveles carismáticos de Lula son mucho más altos, podríamos decir, y tiene toda una historia política. Sin embargo, este argumento, que podría haber sido meridiano, redondo, hace un par de meses atrás, hoy día está teniendo también algunos problemas porque ya hay también una cierta reprobación incluso al expresidente Lula. Se han hecho algunos ejercicios donde en una potencial elección se combina Lula con Serra
de la oposición y a Lula con Neves. Pero no será que a Lula te está afectando el efecto rebote de estar apoyando a Dilma y en el fondo dice, si está apoyando a Dilma, entonces la gente lo castiga a él también. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que el escándalo de Petrobras lo está salpicando. Lo cierto es que uno de los principales personas acusadas, un líder del PT, José Dicé, es una persona que fue miembro del primer gobierno de Lula y que trabajó directamente con él. Entonces, la verdad es que también hay una cuestión de credibilidad que se está extendiendo a toda la clase política, incluyendo Lula. Y lo vimos que la televisión brasilera da una cantidad de minutos propagandísticos una vez al mes a los diferentes políticos. Lula habló hace pocos días atrás y hubo una espontánea protesta y cacerolazo, es decir, incluso él está siendo también parte de esta desaprobación popular, lo que está colocando en una situación muy difícil. ¿Esa es la cadena que habló cuando habló Dilma también? Exactamente, trataron de explicar los temas y también preparar el camino. Sabes que lo que se está diciendo es que podría haber una eventual integración al gabinete de Lula, pero hay resistencia. Entiendo que ahí fue también en ese video donde en el fondo le dijeron a la gente, cuando la gente caceroleando, mostraron un video a la gente caceroleando, le dijeron, nosotros a ustedes antes los ayudamos a llenar las ollas, digamos, entonces úsenla para eso, para cocinar, y eso ya provocó la indignación. Es que es un problema que tienen aquí, en general, los gobiernos que han logrado también sacar de la situación de extrema pobreza a sectores de la población. Este es el mito de Saturno, el mito de Cronos, que se come a sus hijos, ¿no? Hay algunos gobiernos que colocan a sectores muy menesterosos en unas clases medias emergentes, pero también son víctimas de sus propios éxitos. Ya. Sin embargo, aquí hay todo lo que se ha dicho, hay problemas de otro tipo, y hay que decir que los síntomas de recesión económica no son tampoco actuales, sino que ya se insinuaban hacia el final de la administración Lula. Voy a ir a eso en un segundo que creo que es clave, pero antes déjame preguntarte, Juan, también, ¿por qué la corrupción hoy día podría ser tan relevante y pegar tanto, e importarle tanto al brasileño? No estoy, por supuesto, en ningún caso minimizándola, pero quiero decir, no son episodios nuevos, digamos, no es que Brasil haya sorprendido al mundo con escándalos de corrupción, más bien sabíamos, sus índices de corrupción han estado siempre ahí, y lo que pasa es que ahora tenemos más bien con nombre y apellido algunas historias, pero no es nueva esa historia. Claro, la corrupción en el fondo genera desconfianza, ¿cierto? Ese es uno de los efectos de la corrupción. A nivel de las personas puede que, claro, como dices tú, esto es algo que lleva larga data, pero puede ser que en algún momento la gente se aburra y estalle. Esas cosas pasan. Hay periodos en que la gente se aguanta, digamos, soporta. Cuando la economía le va bien, por ejemplo, esos otros temas pueden pasar un poco más desapercibidos. Pero justamente cuando empeora la situación económica, la gente está más enrabiada, por así decirlo. Entonces puede estallar en un momento y ahí sale y grita y se queja, más que en otros periodos, a pesar de saberse antes. Eso por el lado de las personas. Desde el punto de vista económico, la corrupción también es un factor determinante. Por ejemplo, los estudios dicen que la inversión, tanto interna como la inversión extranjera que llega, es afectada por la corrupción. Mientras más corrupción, eso desincentiva la inversión, ¿cierto? Esto tiene que ver con la confianza. Por lo tanto, la confianza que afectada por la corrupción, digamos, que se reduce, es un factor determinante también de temas económicos. ¿Y cuánto también, por otra parte, puede golpear estoy tratando de despejar todos los elementos posibles, este momento económico, el hecho de que ya hemos visto que el valor de los commodities ha tendido a la baja, ha tenido una disminución de más del 10% en el último año, según el indicador que los mide. Brasil es productor de varios de ellos y además produce varias otras cosas que también han tendido a la disminución. ¿Cuánto de esto también puede haber generado esta profundización de la crisis, por decirlo así, Alejandro? Bueno, sin duda que hay una relación, ¿eh? pero más allá de eso, debido a las clases en la Chile, me he dedicado a revisar los datos de crecimiento de los últimos 50 años. Y fíjate que aparece algo sobresaliente, que es muy malo, porque solo hay una región en el mundo que crece menos globalmente, que es África, que era como natural. Después viene Latinoamérica, que tiene datos francamente decepcionantes, y después están todas las demás por arriba, y algunas casi el doble o el triple. ¿Que el crecimiento de los últimos 50 años? De los últimos 50 años. Entonces encontramos que... Es una diferencia sustantiva, digamos. Es una diferencia sustantiva... Argentina y Brasil. Claro, pero hay dos hechos importantes. Primero,
que claramente Latinoamérica no ha estado a la altura de lo que ha pasado en el mundo en los últimos 50 años. Ha habido crecimiento en Europa del Este, ha habido crecimiento ciertamente en Asia, para qué decir los países llamados desarrollados, cualquier cosa signifique el desarrollo, pero en Latinoamérica muy bajo. Y últimamente ha empezado a estar peor porque dos países grandes, han empezado, ni siquiera Brasil, han empezado a contribuir muy negativamente, que son Venezuela y Argentina, que tienen claramente un patrón de populismo metido en los últimos años en el manejo de la política económica. Entonces, desgraciadamente, nuestra realidad al final termina uno centrándola en los políticos, porque son los políticos los que diseñan, que son elegidos muchas veces con gran popularidad y después empiezan a realizar políticas populistas que terminan llevando a sus países a crisis tremendas, que terminan con recesiones, que terminan con más inflación y que terminan sin acceso al financiamiento que les permite seguir creciendo en el futuro. Ya, ahí hay un elemento que creo que es clave, mirado ya también en un poquito más de perspectiva de tiempo. Felipe, ¿cómo se sale de este atolladero? Bueno, no, Dilma nos está viendo en este momento. No. Me puedo contratar cuando quiera. La verdad es que no es fácil. Plata no hay, te quiero decir. Oye, y hay una política nueva de licitaciones también anunciada, así que va a ser... Pero va a ganar con petróleo, no podré trabajar en Chile petróleo. compra, Brasil compra. Claro. Déjame. La verdad es que la situación es bastante compleja y requiere de una mirada transversal por la cual se quiera salir. Fíjate que hay una frase de un analista brasilero que decía: el brasileño no admite más que los políticos actúen como candidatos. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que está teniendo hoy día Brasil. Todos quieren ser candidatos a algo y ninguno está trabajando realmente por un beneficio para el país, sino que un beneficio particular. Muy cortoplacista por lo demás. Claro, muy cortoplacista y en algunos aspectos bastante chilenista, pero no va a ser el tema al que voy a entrar hoy día. Y ante eso, yo creo que requiere este país una limpieza. Los descontentos, por ejemplo, a los niveles del 8% que tiene Dilma, la gente le echa la culpa por el alza que está teniendo en el petróleo que se usa, producto de que supuestamente por el caos en Petrobras le está subiendo el valor de su bencina. La gente siente que la bencina es más cara producto de la corrupción. Exacto, y no de lo que ocurre a nivel global. La corrupción le llegó a ellos porque le apretó el bolsillo. Y es ahí donde empiezan a sentir, esto me molesta. Antes no me molestaba porque, claro, eran licitaciones en las que ellos no se veían directamente afectados. Petrobras claramente no afecta al bolsillo del alza de la bencina. Pero ellos ya lo van percibiendo como algo y ya están cansados entonces de tener estos modelos populistas. Dilma es su segundo periodo. No fue muy populista en su primer periodo. Pero sí tuvo también problemas y ya se empezó a notar bien tempranamente que había una gran diferencia respecto de la administración Lula. Por eso yo le preguntaba a Gilberto en la comparativa del periodo Lula con la primera etapa al menos de Dilma. Y tuvo este veranito de San Juan previo al Mundial, que después de la caída ante Alemania, la verdad es que quizás todavía se acuerdan del Palo Pinilla. Ya, exactamente. Pero ya venía mal. Todo el mundo decía que si Brasil queda eliminado muy tempranamente, eso podía ser el gran fracaso para Dilma y aquí definitivamente la gente ya salía a pedir su cabeza. Ahora, vuelve un paso atrás, Gilberto, porque tú hacías mención también a lo que le está ocurriendo a Dilma del cuestionamiento político. Pero un rechazo de los niveles que tiene ella no necesariamente significa un apoyo a su destitución. O sea, creo que ahí uno tiene que marcar una cierta distancia, ¿no? No es que la ciudadanía necesariamente esté pidiendo que la destituyan, sino que más bien que cambie el rumbo. Sí. Pues bien, vamos a ver cómo transcurre. Va a ser muy importante el día 16, que es el próximo domingo, donde hay un llamado a una protesta general. Yo me voy a hacer cargo del tema político porque creo que los economistas han sido bien meridianos respecto a la disciplina fiscal y a los elementos que hay que cambiar respecto al tema del rumbo económico. Pero en lo político y en concreto hay como dos grandes iniciativas. Una, que es la que está manejando de hacer un cambio de gabinete donde se especula que podría llegar a entrar Lula. Algunos dicen como ministro de Defensa o Relaciones Exteriores. Piensa que el podría ser el ministro de la Casa Civil, es decir, un ministro coordinador que se relacione con el legislativo, que también está con un tema muy profundo de marcar diferencias, exactamente. De desorden. De hecho, la misma coalición de Dilma ha perdido apoyo de varias colectividades en las últimas semanas. Es que el presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja, ha hecho una renuncia simbólica y realmente está haciendo todo lo contrario a lo que pide el gobierno. El gobierno está pidiendo recorte de gastos
Y él ha aprobado, apoyó el aumento de los salarios públicos de sueldos de policía y de procuradores y abogados del Estado. Entonces está haciendo todo lo contrario. Y sabemos que si va el impeachment, que yo creo que es difícil pero no imposible, si eso va, hay dos posibilidades. Si vía destitución, el puesto va, destitución o renuncia, el puesto podría ir a el vicepresidente, que es Temer. Pero también otra opción es que por el tema de las cuentas fiscales, del Tribunal de Cuentas, la destitución signifique remover a todo el gobierno, y ahí la persona que sería a cargo durante un periodo sería precisamente el presidente de la Cámara de Diputados. Que es el que tiene este desorden también, donde el Partido Laborista, el Partido Demócrata Laborista... el Movimiento Democrático Brasileño, claro, él sería a cargo durante un periodo hasta llamar a elecciones. Por lo tanto, el tema del impeachment yo creo que es muy delicado, yo lo veo difícil, pero no imposible. Por último, última mirada también desde el punto de vista económico, Juan, Alejandro, Felipe, ¿qué debe hacer Brasil? Porque Dilma ha planteado algunas propuestas sobre la mesa, pero ¿qué es lo que sí o sí tiene que hacer? Bueno, recientemente lanzaron un programa en conjunto el Senado con el gobierno, con 28 medidas que se distribuyen en 3 ejes. Un eje que tiene que ver con infraestructura, con promoción de mercados, digamos. Un segundo eje que tiene que ver con disciplina fiscal, y un tercer eje de protección social, porque, claro, por un lado, ¿cierto?, hay que estimular el crecimiento, hay que tener mayor disciplina fiscal, y eso significa mayor austeridad. Entonces, para que esa cosa tenga un mayor apoyo político, es importante que tenga algún eje de protección social, que es decir, mire, nosotros vamos a asegurar un mínimo de protección social. Esto no es austeridad, porque cuando se aplican medidas de austeridad, lo que hemos visto en países como Grecia, tienen mucho rechazo público, digamos, la ciudadanía las resiste mucho. Entonces, se hace esta combinación de 3 ejes, y por lo tanto se busca estimular el crecimiento, se van a mejorar los marcos jurídicos para la inversión, se va a agilizar la tramitación de ciertas patentes ambientales para agilizar la inversión, se van a eliminar visas a ciertos destinos turísticos para promover el turismo. O sea, hay una serie de medidas que busca estimular el crecimiento económico. Hay otra parte que tiene que ver con disciplina fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal para empresas públicas, mayor profesionalización, transparencia, en fin. Y otra medida que esta es un poco más dura, y que tiene que ver con el aumento de la edad de pensión. Esa es una medida que... Gran debate, además, en exactamente. Buena parte, incluyendo nuestro país, que yo creo que todavía no se da con suficiente fuerza. Alejandro, sí. luego Felipe. Mira, yo creo que Brasil está haciendo, a través de algo que anunciaba, ¿no? Pero en el fondo hay una solución que aparece cada vez más clara, que busca soluciones por el lado de la oferta. El programa central de la agenda es un programa de infraestructura, donde se busca no solo invertir cerca de 60 billones de dólares en la generación de energía, sino también que la distribución de la energía para bajar los costos de la energía, que para nosotros resulta bastante claro. Por lo tanto, es una medida que busca aumentar la productividad de Brasil. Ojalá que les vaya bien en eso, porque eso realmente es lo que va a ayudar. No tienen espacio para la política monetaria, porque sencillamente al haber reticencia al capital, tienen que mantener la tasa de interés muy alta, y por lo tanto eso crea un freno por el lado de la política monetaria. También tiene un freno por el lado de la política fiscal, porque está en un programa de ajuste fiscal. Entonces, no tiene más alternativa que utilizar medidas que aumenten la productividad de la economía en Brasil. En eso se parece mucho a lo que está pasando acá en Chile. No tenemos el problema que tiene Brasil, nosotros tenemos un acceso mucho más amplio al mercado de capitales global, pero claramente la lección acá es que las políticas de demanda muchas veces están limitadas, y lo único que te queda es aumentar la productividad de la economía. Felipe. La gente, los brasileños necesitan respuestas, y hoy día el gobierno se ha ido en derivadas sin llegar a la sinceridad. Los temas económicos claramente lo han visto los expertos. Yo creo que es el minuto de transparentar un poco la información de lo que está pasando en los casos de corrupción y en la realidad que se está viviendo como país, que la gente se informe claramente. Hay que también generar, y Dilma debe trabajar en esto fuertemente, en un proceso de cercanía a la ciudadanía. El próximo año ya tenemos las Olimpiadas allá, y sigue habiendo una realidad muy distante entre el mundo político, entre el mundo empresariado y las favelas y los distintos sectores de la realidad brasileña, y eso genera un daño tremendo. Si no generas unas buenas comunicaciones y unos buenos canales de información con tu gente, la gente no te va a comprar la historia.
Juan, Alejandro, Felipe, Gilberto, gracias a los cuatro por haber estado aquí analizando la situación que está viviendo en estos momentos Brasil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas Queda noches. todavía, por supuesto, vía pública. Vamos a la pausa y ya volvemos.